todo lo que yo te hablo es con el fin de hacer realidad lo que decía Jung, que mientras que no hagas consciente el inconsciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y yo lo que estoy intentando es mostrarte otro camino. Como esto del veganismo, vegetarianismo me interese convertir a nadie. No, ni convencer a nadie. No, es tu problema, es lo que tú quieres hacer. Sé lo que quieras ser, pero sélo para ti. Tú tienes que serlo para ti. Vívelo tú dentro de ti. Vívelo tú, pero no te pongas en plan mesiánico, ni te pongas en plan superior de nada, porque sinceramente, viniendo de donde viene, es un tema de preocupar. Esto viene de una mentalidad que quiere inculcar, y yo, por mi parte, lo que te quiero inculcar es que tú despiertes interiormente la realidad que llevas, que la comprendas, porque nada de lo que te hablo te es ajeno. Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a Libertad. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Hoy voy a hacer un vídeo, como su título indica, de por qué no soy vegetariano o vegano y no puedo serlo. Esto viene originado porque hubo un comentario que yo hice en el vídeo anterior sobre la ira. Y bueno, lo típico, pues saltó una persona lleno de sus buenas razones, de su fe, porque es fe al fin y al cabo, y hago un poco un intercambio de opiniones. Hice lo que hago siempre, es o remitir información, hizo lo que hacen siempre, pasar de la información, porque cuando tú crees en algo, no quieres dejar de creer en ese algo, no quieren que lo desafíe porque eso te da seguridad. Entonces, dos cosas, lo primero, o tres. Primero, si eres vegano o vegetariano, corta esto, no te interesa, te va a molestar, te va a desagradar, te va a desafiar y no es necesario. Y si me empiezas a escribir un montón de buenas razones, piensa que hace 20 años estudié el tema, estuve en ello y sé de qué va. Eso lo primero. Lo segundo, no te voy a dar explicaciones sobre, por ejemplo, aminoácidos limitantes, sus efectos en el hígado, en el cuerpo, la necesidad que tienen los vegetarianos veganos de añadirle lisina, vitamina B12, los efectos de la taurina que viene de la alimentación animal para prevención, sanación y demás del cáncer. No te voy a hablar de las gelatinas, no te voy a hablar de tantas cosas porque es que lo he estudiado. O sea, quiero decir, yo no soy un aficionado. Yo he estado ahí y me he molestado en ello. Lo que pasa es que no te voy a hablar de ello porque hay muchísima información para el que quiere saber. Eso sí, te voy a dejar dos enlaces, quizás uno por aquí y otro abajo, que son los mismos que le dejé a esta persona para que tú misma te hagas unas ideas. Pero repito, esto no es para veganos o vegetarianos porque no interesa. La segunda cosa es que voy a hablar de generalidades importantes que marcan para mí la dirección en la que te hablo. Y si tú quieres, tercera cosa, los principios que yo tengo para intentar entender el mundo. Y, por tanto, una cuarta cosa será hablarte de mi experiencia personal para que tú decidas y tú juzgues. Bien, en primer lugar, tenemos que todo lo que yo te hablo aquí, aunque muchas cosas vienen de comentarios, esos comentarios también vienen sobre material que yo tomo del trabajo que hago con las personas en el área del coaching, desarrollo personal, mentoring, etcétera, etcétera, de lo que trabajo con distintas personas para ayudarlas a que mejoren su vida. Si, por ejemplo, yo te hablo de la ira, tú a lo mejor piensas que la ira no es algo que vaya contigo. Tú dices, no, la ira no es algo que me afecte y tal, ya. Pero acuérdate de los sinónimos. La ira es el extremo. Hay enfado, disgusto, cabreo, muchas cosas. Y acuérdate de un vídeo que hice hace mucho tiempo, se llamaba El dolor de vivir, y ahí explicaba que cuando estamos sometidos a ciertas emociones durante un cierto tiempo, dejamos de sentir esas emociones, las hacemos como nuestras y ya no somos conscientes ni de nuestro miedo, ni de nuestra ira, ni nuestro enfado, ni nada. ¿Por qué? Porque lo hemos integrado. De la misma forma que explicaba ahí, cuando estás en unas oficinas con el aire acondicionado puesto, de golpe lo paran y sientes ese alivio. Bien, pues hay cosas que tú quizás no sepas que están ahí, pero en mi trabajo, que yo no soy terapeuta, y no soy terapeuta por una razón, porque si fuese terapeuta partiría del principio que las personas que trabajan conmigo tienen una enfermedad, y en el momento que yo pensara que tienen una enfermedad, les haría enfermos. No, yo parto del principio que han olvidado quiénes son. Esto
lo he explicado mejor, he cambiado algo en mi página web, en la home, en el inicio de mi página web, en Sobre mí. Lo estoy explicando porque no es una novedad, llevo con ellos muchos años, pero no lo he explicado quizás tan claro como hoy quiero explicarlo, porque creo que cada vez es más importante. Entonces, cuando yo te hablo de ira, yo te hablo, por ejemplo, de personas que han trabajado conmigo y que se odian a sí mismas. ¿Por qué? Porque observan lo que han hecho en su vida y sienten ira por ellas, pero lo que hicieron no lo hicieron porque realmente no pusieron lo mejor de sí mismas, sino porque la vida es de una determinada forma. Cuando te hice, por ejemplo, los vídeos sobre motivación y disciplina, iba en esa dirección. La motivación no dura. La motivación tiene un espacio de tiempo muy limitado, muy cortito. Luego se tiene que sostener lo que decidas con disciplina, no hay otra. Como siempre, motivación referida a cosas importantes de tu vida que en realidad tú no quieres hacer. Punto. No motivación, yo qué sé, para hacerte un cursito de no sé qué historia porque te hace gracia. Bueno, eso no. Te estoy hablando de cosas serias, que te desafían, que te ponen en la dirección de ser algo mejor, ¿no? Entonces, todo lo que yo te hablo es con el fin de, como le contesté a una persona, hacer realidad lo que decía Jung. Jung decía que mientras que no hagas consciente el inconsciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Si tú no eres consciente de todas estas pequeñas cositas, si tú cuando yo te pongo en estas cosas no te paras en ello, estás perdiendo la totalidad de lo que te estoy intentando entregar. Porque nadie somos ajenos a ello. Y estas personas que se hablan tan mal a sí mismas, que dicen cosas terribles de sí mismas, que tienes que ayudarlas a que comprendan que no es así y decirle, mira, si fueses realmente eso tan malo que dices, no podrías decirme que lo eres. Porque el que es malo de verdad no se siente malo. Tenemos el ejemplo en España. El que es mentiroso no te dice que es un mentiroso y siente vergüenza. Dice que es que cambia de idea. Quiero decir, cuando una persona se habla a sí mismo tan mal y siente esa ira, realmente esa ira la está destruyendo. Y yo lo que estoy intentando es mostrarte otro camino. Seguiremos hablando de las emociones porque es un tema que me interesa. Y es un tema que trabajo mucho en este área de coaching, mentoring con las personas, con este área de crecimiento personal que bueno, puedes ver abajo, si quieres, en el enlace, pues lo que estoy haciendo. Y también te dejaré mi anuncio dentro de un rato, pero que sepas que eso va en esa dirección. Yo no hablo de esto porque, no sé, porque sea un tema que a mí personalmente, como esto del veganismo o vegetarianismo, me interese convertir a nadie. No, ni convencer a nadie. No, es tu problema, es lo que tú quieres hacer. Y en cuanto a esta historia de vegetariano y veganismo, te voy a contar cuál es mi historia, para que tú sepas por qué mi postura es la que es. Te conté en otro vídeo hace tiempo que mi primera aproximación al dolor animal fue cuando tenía 12 o 13 años y estaba mi madre preparando la paella y ella me pidió a mí que yo capara los cangrejos, que era algo que desde hace mucho tiempo a mí se me daba bien, era muy rápido en esta maniobra, iba muy seguro y lo hacía bien. No pensaba demasiado en ello, entonces había un proceso, lo expliqué, en la olla estaban los animalitos y yo me acercaba a la otra olla donde creo recordar que estaría el agua hirviendo o algo así. Pues, sí, es terrible. Y lo hacía con naturalidad. Y de pronto, en el penúltimo, no me di cuenta de acercarme bastante a la olla donde los dejaba, sino que lo hice prácticamente encima de la olla donde los cogía. Y entonces cuando regresé para coger el último estaba así, el pobrecillo, así con las patas estiradas totalmente. Y yo tuve total consciencia de que ese animal tenía conciencia. Conciencia de lo que era la vida, conciencia de... En fin, fue un impacto tan fuerte que mi madre nunca me pidió otra vez que hiciera ese trabajo. Se dio cuenta de lo que me trastornó. El caso es que pasan los años y con 25 años en una empresa en la que estaba trabajando me tropiezo con la primera persona que es vegetariana, no vegana, vegetariana. Y en ese momento me habla muy bien de eso y me llama mucho la atención un detalle. Me habla de ese sentimiento que tenía ella, de como una mayor expansión interior, como una mayor claridad, como estarse mejor al eliminar la parte de tóxicos animales y esa mayor, ¿cómo decirte?, sentimiento pacífico interior, como más pacífico, más armonioso. Y eso a mí me llegó mucho, porque ya te cuenta que yo tenía ese precedente, tenía esa sensibilidad y entonces me dice sobre todo esto
que yo sabía entonces que yo era una persona muy enfadada, lo sabía dentro de mí esta ira, yo lo sabía, y yo no había aprendido todavía lo que significaba, simplemente estaba estigmatizada. Como era un estigma sentir esa ira, ese enfado, porque tú al final has elegido tu vida, tú has elegido esto, tú has elegido estar, pues entonces ¿por qué estás enfadado? No tienes que estar enfadado, tú lo has elegido, ¿por qué estás enfadado? Entonces, claro, a mí aquello me sonó. En el mismo momento no seguí ese camino, pero tiempo después, cuando empecé con los grupos New Age, que nunca son New Age, porque ellos no son nunca New Age, pero eso sí, cree lo que yo te digo, crea el gurú, crea el vidente, o sea, crea los profetas que tienen o crea los interpretadores que tienen de las estrellas. Pero tú créeme a mí, ¿no? Pero cuando entré en estos grupos, donde aprendí tema de Reiki, varias diferentes técnicas, donde empecé a hacer la PNL, donde hice diversos cursos diferentes, donde también pues, me formé posteriormente para regresiones, pues entras en contacto con un grupo que siguen esta idea, ¿no? Y la idea es muy clara, te vuelves como más pacífico, te vuelves como mejor persona, y una cosa que me interesó sobremanera era que te sube la capacidad energética como si tuviese una vibración superior. Y wow, a mí aquello me flipó. Porque a mí, modestamente, el trabajo con energía se me da muy bien. De hecho, hoy en el trabajo que hago con las personas, les enseño, sin iniciaciones de Reiki ni nada, a que trabajen con su energía interior para que me ayuden en el trabajo de regresión y se ayuden a sí mismas. Porque el trabajo de regresión, en el momento que cambia de ser presencial a ser a distancia, la técnica cambia. Y yo necesito que se ayuden a sí mismas más con estos recursos y las enseño cómo hacerlo. Quiero decir, todo esto a mí me interesaba. Eso no quita que un día aparece por ahí un chico, estaba estudiando medicina, no sé muy bien exactamente curso, además no recuerdo porque al igual que todas estas personas yo tampoco escuché, yo estaba metido en mi secta mental. Date cuenta que han pasado más de 20 años, yo no nací enseñado, he cometido muchos errores, lo he dicho siempre, yo cometí muchos errores y yo tampoco escuché, pero hice preguntas muy, no sé, te das cuenta que las personas que estaban en el grupo, que eran los líderes del tema, que lideraban el asunto de este tipo de alimentación, te das cuenta que se tambalean, pero reaccionan con bastante, no sé, algo no me encajó. Algo me saltaron las alarmas, pero no hice caso, sinceramente. Ya digo, no nací enseñado. El caso es que, bueno, pues vas con este tema y se une que en un momento dado, pues yo creo, en el tercer nivel de Reiki, hay una depuración previa y lo llevo bastante seriamente. Son 21 días y a mí yo me he tomado siempre las cosas muy serias. Yo tengo el problema de que yo soy absolutamente, cuando me pongo en algo, es a fondo, no ando a medias. O lo hago a tope o no lo hago, punto. Y el caso es que en aquella época, bueno, por ejemplo, las comidas, yo trabajaba tema de despachos y demás y tenía mi hora de comida, pues comía un puñado de frutos secos, puñado de frutos passos y un pedazo de pan integral del verdadero, de ese que es muy oscuro y demás, y que es un ladrillo. Y eso es lo que yo comía y mantenía ciertas cosas, ¿no? Y un buen día, pues había que hacer unas gestiones con una persona por el norte de Madrid, por la zona norte de Madrid, ir a una serie de empresas. Y habíamos quedado. Y yo aquel día estaba fatal. Estaba blanco como la pared que tengo detrás. No me sujetaba de pie. Tenía un malestar en el vientre como algo tremendo. Una sensación... Mira, lo estoy recordando y me estoy poniendo como malo. O sea, recordar aquello era realmente angustioso. La respiración muy corta, me sentía muy mal. Y claro, cuando me ve esta persona y me ve, dicen, no, vamos a dejarlo porque no estás en condiciones. Pero, como yo soy fuerte, y siempre he sido fuerte y me mantengo fuerte, dije, no, vamos a por ello. Y a mí, yo no me achico así como así. E hicimos todo esto. Y ya cuando terminábamos, a sobre la 1:30, ya bajábamos con el coche que yo conducía. Y me decía que conduje. Dice, no, déjame que conduzca yo. No, pero no conduzco yo. En mi coche lo conduzco yo. Así soy, de inseguro si tú quieres, pero es así. El caso es que iba bajando y de pronto algo me vino a la cabeza, todo esto una especie de mareo, sensación tal. Esta persona me decía, vámonos al hospital, tú no estás en condiciones, tú estás mal, vendamos al hospital. No voy al hospital, no voy. Me da un punto, pongo el intermitente, me echo hacia la derecha y dice, ¿dónde vamos? Digo, déjame.
Y en la zona norte de Madrid, según bajas, hay una cosa que son muchos asadores. Asador no necesito decirte lo que es. Entonces que me desvío, me voy a un sitio que sabía que estaba allí, que conocía, que había ido anteriormente pues, con cierta frecuencia. Y bueno, pues llega el momento, entramos al restaurante, nos sientan y pido pedazo de carnaza. Por eso te he dicho que si eres vegetariano mejor no estar aquí porque esto va a ser desagradable para ti. Y por supuesto agua, porque no me emborrache, porque yo cuando conduzco no bebo. Y agua. O sea, esto con agua. Claro, la persona que estaba conmigo me miraba con ojos de plato. De verdad, ¿qué pasa? Mira, como no podía tragar, porque... Y mira, lo recuerdo y se me cierra la garganta. No podía tragar. Los pedacitos eran como los que cortas a un niño de 2 o 3 años cuando le cortas la comida. Yo no podía tragar, era imposible. Había un bloqueo, había algo tremendo. Y poquito a poquito, quizás me llevó media hora comerme medio de aquello, que normalmente no me lo puedo despachar en 15 minutos, 10 minutos, tranquilamente yendo reposado, pero es que no podía tragar. Ya cuando pasaba la mitad empiezo a sentirme un poco mejor. Termino y como media hora después, aproximadamente, o sea, a la hora y media de haber empezado, estaba nuevo. Color en la cara, perfectamente, fantástico, muy bien. Y me sentía muy... Y la persona que estaba conmigo dice, no me lo puedo explicar, no lo entiendo. Claro, si hubiese ido al hospital, me hubiesen hecho una analítica, que las analíticas no valen para nada, ¿entiendes? O sea, quiero decir, la analítica que está normal, tienes que estar muy mal para que se te vea algo. Cuando tienes algo realmente más profundo, no se ve en una analítica. Tienen que hacerte otros estudios más profundos. De hecho, los deportistas, cuando están haciendo, y no hace falta deportistas de élite, sino amateur, que quieran llegar a ciertos puntos y demás, necesitan hacerte esas analíticas especiales, con niveles hormonales, con más cosas. Bueno, pues me hubiesen hecho todo el chequeo médico, me hubiesen dado fármacos o lo que hubiese sido, que es el gran negocio de estar enfermo. Nada más. Y yo no me sentí fantástico. Ese día aprendí 2 cosas. La primera, ahí yo lo sospeché, que yo no podía ser vegetariano. No digo vegano ya, vegetariano. Tuve claro de que no. Fue la primera lección. Y la segunda lección llegó por la tarde. Porque esa tarde yo tenía un trabajo que hacer con energía. Y yo jamás hasta ese momento había trabajado a ese nivel de potencia de energía. Nunca. Jamás. Luego yo sí, he hecho trabajos con energías más potentes, es cierto. Pero jamás tan potente como en ese momento. Y claro, tú me puedes decir, y estaría bien que me lo dijeras, bueno, es que te pudo pasar a ti porque tú tenías un desarreglo físico y etcétera. Y te tendría que dar la razón, pero la vida te la quitaría. ¿Por qué? Porque hace unos años mi hermana, tenemos el mismo cuadro genético, se puso a ser vegetariana. Una persona con un amor por los animales absoluto, te lo garantizo, de verdad. Hasta cuidar santuario de gatos, bueno, tremendo. O sea, realmente lo lleva dentro, es una persona que lleva esa sensibilidad, ese cariño, ese amor lo lleva dentro. Y lógicamente, pues, se hizo de esto. Y que se cuida mucho. Por unas razones también se cuida mucho. O sea, tampoco como a mí cuando me pasó eso, que cuando me pasó yo tomaba vitaminas, yo tomaba minerales. Lo que no tomaba era proteína en suplementos de estos batidos. Eso sí que no tomaba, pero el resto tomaba de todo. O sea, yo tomaba de todo, ¿por qué? Porque siempre he hecho 3 cosas. Trabajo, estudio y deporte. Siempre he hecho esas 3 cosas. Además de meditación, como digo, hace 30 años. Pero bueno, que yo estaba cuidado, pero mi hermana, más aún que yo. Y, por supuesto, sus analíticas normales, todo normales, se empiezan a encontrar mal. Empiezan a analizar, empiezan a entrar en profundidad, que no lo ves en la superficie, sobre los resultados que le trabajan, y descubren que tiene un perfil talasémico. La talasemia es una enfermedad donde se deforman los glóbulos rojos, donde se produce una serie de alteraciones graves, muy graves físicamente, y es una enfermedad genética, pero en mi familia no existe esto. ¿Cuál fue la conclusión médica y cuál fue el tratamiento y cuál es con lo que está hoy? Pues alimentación omnívora. Punto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas dentro de la alimentación y dentro del ser humano que no conocemos, como también que está asociado a los tipos de sangre. No todos los tipos de sangre pueden soportar ciertas cosas, eso lo tienes que saber, estúdialo, que no todos son lo mismo. Y
Aquí lo grave es que mi hermana en ese momento no iba a tener hijos. Pero si tú eres una persona joven y vas a tener hijos y desarrollas una enfermedad genética, la vas a pasar a tus hijos. Entonces, bueno, pues esta es mi experiencia. Esto es mi experiencia. Desde mi grado de sensibilidad, 12 o 13 años, que yo ahí tengo esa sensibilidad y tengo más sensibilidad. Yo, por ejemplo, cuando, lo he dicho, creo que cuando yo voy al supermercado y pasas por la pescadería y veo los bogavantes que están vivos, los animalitos, yo me los llevaría y los tiraría al mar, te lo juro. Y sin embargo, pues hay vegetarianos que dicen, no, pues a mi hija además, pues el pescado, los carabineros, los, no sé, otros gambas y cosas por el estilo. Perdón, tienen conciencia. Y si tú ahora te alimentas de insectos y necesitas 1.000.000 de insectos para alimentarte, matas 1.000.000 de conciencias. Nada más. Te puede parecer una burrada. Pero mira, Cliff Buster en los años 50, 60, y esto ha sido olvidado muy convenientemente, demostró que las plantas no solo tenían sensibilidad, sino que además tenían memoria y capacidad de percibir unas personas de otras, diferenciar personas. Dice, pero si no tienen ojos, si no pueden... Pues mira, se demostró. Pero claro, eso no conviene. ¿Por qué? Porque son distintos niveles de conciencia. Tú tienes un nivel de conciencia, bueno, por ejemplo, los caníbales. Los caníbales, pues su nivel de conciencia es que el vecino es comida y el enemigo es comida y punto. ¿Comprendes? Y cuando en el entorno no hay animales para poderte alimentar, como desde la más lejana antigüedad el ser humano se ha dado cuenta que necesitaba animales, porque esto es una cosa de prueba de error. Fulanito, come esas bayas rojas. Le da un jamacuco. Está claro que las bayas esas rojas no las comas. Menganito, se está comiendo los saltamontes. Se pone malísimo. No comas saltamontes. Menganito, se ha comido un conejo. Oye, mira, Menganito parece que está más fuerte. Oh, mira, no. Ha cazado un alce. O el alce que cazó el animal se han comido los restos. Pues vamos a cazar alces. Por decirte algo. O sea, es una cuestión de prueba y error. No en el pasado de Europa nuestros antepasados se volvieron locos y dijeron, vamos a hacer esto. No. Lo que pasa es que hoy, bueno, pues se ha decidido desde una determinada élite que esto es lo que conviene. A mí, y ahora que digo esto de que conviene, una de las cosas que me quedó siempre la duda, porque yo seguí con mi enfado, era si realmente siendo vegetariano te haces más pacífico, más... ¿Te sientes insatisfecho o insatisfecha con tu vida? ¿Sientes que hay algo que te impide alcanzar la verdadera felicidad? ¿Tu realización personal? Si te sientes así, es posible que el origen de todo ello se encuentre en el pasado, en la infancia, en el vientre materno o incluso antes. ¿No es hora de buscar esas respuestas que buscas y sanar esas heridas del pasado? Podremos hacerlo con técnicas como regresiones a vidas pasadas, programación neurolingüística y coaching, todas ellas enfocadas en ayudarte a lograr tus objetivos y sanar esas heridas del pasado. No dejes pasar más tiempo, contáctame a través de la sección de contactos de mi página web y déjame ayudarte a encontrar las respuestas y las soluciones a tu vida que tanto deseas. Más bueno, según ciertas cosas. Y si fuese así, que a mí me quedó la duda, entonces entiendo que desde las élites quieran que las personas sean veganas, sean vegetarianas. Primero porque habrá muchas personas como yo, o como mi hermana, que termina enfermando. O como aquella persona, que no me acuerdo su nombre, que allí en el vídeo cuando estaba a medias y estaban hablando de alimentación, vegetales y demás, estaban hablando de todo esto, y uno de los expertos que estaba ahí, experto en plantas y demás, lo dijo, dice, he sido vegetariano 15 años y casi me muero. Quiero decir, si al final de todo esto, bueno, pues liquidan una parte importante de la población, no va a pasar nada. Sobre todo de la población que quieren liquidar. Que la población que le quieren liquidar no es la población mundial, no te equivoques. Es la población que, por ejemplo, ahora mismo en Alemania están los agricultores en la calle montándola. Es la población que en un momento dado puede plantarles cara. No es toda. Ellos necesitan, y esto la persona, mi experta en la Biblia, no me pudo dar razón de ello, pero me dio razones de otras cosas muy interesantes. Yo había leído hace mucho tiempo, y si alguno lo tiene, que me lo diga,
Como en ciertos escritos de la Biblia hablaban que cuando Noé por fin baja del arca, estaban ahí pues todos estos Elohim, todas estas energías o lo que fuera, deseando recibir sacrificios. Quiero decir, en este sistema que se ha creado de control, que yo he dicho que es híbrido, hay una parte de alimentación humana de la energía y por tanto no quieren eliminar esa alimentación, pero quieren eliminar aquellos que puedan crearles problemas. ¿Quién produjo en este mundo el mayor avance tecnológico, social, leyes y todo, a pesar de todas las meteduras de patata que tuvo? Pues ahí lo tienes, la cultura occidental. ¿Que sí, que metió mucho la pata? Sí, como todo la metemos cuando estamos creciendo, pero ¿quién aporta más luego al mundo? Eso es lo que hay que ver, pues eso no les interesa. En fin, yo te he explicado hoy por qué yo no soy vegetariano, ni vegano. Hay unas cuestiones experimentales, no es porque yo no lo haya experimentado, lo he experimentado en mi propio cuerpo, lo he vivido y he vivido sus problemas. Familiarmente he visto lo grave que puede llegar a ser los resultados de ciertas cosas. Tú me puedes decir que es otra cosa, pero me puedes decir lo que quieras para defenderlo. Y te he dicho que esto viene de una mentalidad que quieren inculcar y yo, por mi parte, lo que te quiero inculcar a través de ciertos trabajos es que tú despiertes interiormente la realidad que llevas, que la comprendas, porque nada de lo que te hablo te es ajeno. Puedes ser más o menos consciente, pero no te es ajeno. Así que nada más por hoy. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre. Adiós.